Fíjense, yo tengo esta gráfica, ¿sí? No hay que escribir tanto, tampoco no me digan los valores, alguien me puso porque es un gráfico de barra, no. Lectura es lo que había que hacer. ¿Ven el gráfico y la lectura o no? No, profe, es de compartir pantalla. Ah, tienes razón. Tienes razón. Ahí sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bueno. Bien. Fíjense que acá muestro la gráfica, ¿sí? Y acá abajo está la lectura, cortita como lo que dije, y acá observamos que la distribución de la variable del año de los profesionales es simétrica. Eso quiere decir que presenta una distribución armoniosa de la variable alrededor de su eje. Para este caso, coincide con la media aritmética, la media y la moda. O sea, el valor es 45. Y esto es lo único que le pedí de los gráficos, ¿sí? Si yo veo una cosa así. Si veo esto, ¿qué tengo que hacer? En una ojiva tengo que hablar o de la mediana o de los cuartiles, depende con qué haya hecho la ojiva. Si la ojiva me correspondió hablar en una distribución simétrica, pues hablo de la mediana. Si la ojiva me permitió hacer de una distribución asimétrica, pues hablo de los cuartiles. Entonces, acá observamos una distribución de la variable a través de una curva ascendente, que es la ojiva, donde por eso les dije que los gráficos tienen que ser hechos con las lecturas de las medidas del resumen, donde considerando la mediana observamos que el 50% de los datos presenta más de 7 años de servicio en los empleados del banco macro. Es lógico, ¿sí? Acá se ubicaría la mediana y yo veo acá que más del 50% tiene más de 7 años. Es lo único que hay que hacer. No me pongan que este es el gráfico, no. ¿Sí? Este es otro gráfico. Observamos en este gráfico la distribución de la variable del nivel de maltrato, donde el 47% corresponde a un nivel que predomina, a un nivel alto que predomina en esta investigación. Puedo agregar otras cosas, pero con eso suficiente. Después veo este gráfico. Por favor, no me hagan esta curva ni me junten los datos. Les dije que los puse. Ustedes no tienen, lo van a poner con puntos, pero para su práctica, para donde tengan que estudiar, no es para el ejercicio. Porque en el ejercicio no va, porque acá no es un histograma, tampoco son intervalos, por lo tanto no tiene que ir ni las barras juntas, ni tiene que ir esto que yo hice. Solamente lo hice para que se den cuenta cuál es su distribución. Por favor, porque hay gente que me mandó, ya lo hizo con barras juntas. No. Aquí observamos una distribución asimétrica que está sesgada hacia la derecha. ¿Qué es eso? Que la mitad, que más chica, que más... que izquierda de la mediana, no. Observamos una distribución asimétrica sesgada hacia la derecha, donde las frecuencias más altas se encuentran los valores más bajos de la variable número de inasistencia y coincide con la moda, que es esta, donde es menor que la mediana, que es 3, y que la media aritmética, que también es 3, ¿sí? Esta es 2,70, que también es 3. Y es lo único que tienen que poner. No me pongan que a la izquierda, que a la derecha, no, me tienen que poner los valores que corresponden. Eso es lo único que tienen que hacer con la lectura de los gráficos. Bueno, ¿quedó más claro ahora la lectura de los gráficos? Sí, profe, es como que tiene que ser sintético. Sí, sintético pero claro, ¿sí? Sintético pero claro. No me escriban ni media hoja diciendo nada, ni tampoco me escriban 2 palabras diciendo nada, ¿sí? Yo no les puedo enseñar ya eso, chicos, a escribir, eso ya no puedo hacer. Eso es de ustedes. Bueno, voy a tomar asistencia porque ya voy a seguir justo 10 minutos, les dije a los de la comisión 2. Bueno, Acosta está, ¿verdad? ¿Acosta? Batallanes. Presente, profe. Benavides. Presente, profe. Bien. A ver, ¿quién más? Benavides. Para un momentito porque... Sí. Viveros. Sí, presente, profe. Bien. Esto no. A ver,
Cabezas. Presente. Bien. Cabezas. Castro. Presente, profe. Das me dijeron que no. Bueno, es que la conozca Das, dígale que por lo que yo entendí, la profesora va a dejar que hagan las prácticas y que recuperen. Duarte. No está Duarte tampoco. Duarte ya tiene 4 ausentes. Ya no puede venir. Escobar. Presente, profe. Escobar. Gloss. Me dijeron que Gloss tampoco viene. Iñiguez. Presente, profe. Shapur. Presente, profe. Shapur. Luere. Presente, profe. Luere. Martínez. Presente, profe. Montero. Parece que Montero ya no viene. Nieves. Presente, profe. Bien. Quiroga. Presente, profe. Quiroga. Ramos González. Presente, profe. Después me falta Tonda, me dijeron que no. Torres. Presente, profe. Vargas. Profe, Acosta me habló recién que dijo que se quedó sin wifi justo. Bien, sí, porque lo vi. Vargas. Presente, profe. Bien. Y me faltaría Vázquez. Presente, profe. Ajá. Me faltaría Venencia y Ventura. Presente, profe. Presente, profe. Bueno. Les diría a los que quieren aprobar que traten de no faltar la próxima clase, que es la última, y traten de hacer los prácticos porque la cosa está pesada. Bien, chicas, nos vemos la otra semana. Hagan sus prácticos. Si quieren hacer preguntas, me mandan una pregunta contundente por correo o una lectura como chiquitita de todo esto y yo les ayudo. Si tienen alguna duda me avisan y si no, nos vemos si Dios quiere la próxima semana y espero que aprueben porque la profesora este fin de semana ya me va a mandar el listado. Así que les deseo suerte. Chao, chicas. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, que les vaya bien. Listo. Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe.
Nos faltaría, no sé si estuvieron recién con el otro grupo donde dije que había muchos errores en la lectura de los gráficos, y así que me gustaría que los que dije que lo corrijan, porque eso y la síntesis que esté mal, traten de que eso esté bien hecho, porque en el examen de laboratorio, los que lleguen ahí, eso tiene que estar bien. Si no está bien eso, aunque todo lo otro esté bien, no aprueba, ¿sí? No es lo mismo que en práctica. O sea, yo puedo, lo mismo que se me hace en una plana de la explicación de frecuencia absoluta, relativa, no. Tiene que estar bien hecho todo en su justa medida. Y, por ejemplo, la síntesis, la lectura de los gráficos tiene que estar bien hecha. Si eso está mal, ya no voy a seguir mirando. Así que, por favor, corrijan los que les corregí punto por punto, y lo de la lectura de los gráficos también. Y si alguien no estuvo, al final de hora lo corregimos o lo seguimos no más de 5 minutos, explicarles lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo que tenemos que ver para hoy, les dije que traigan el práctico número 2 y 3, que es lo que vamos a hacer hoy. Si tienen alguna duda, después me preguntan, y de esto también. Como yo ya sé que tienen teoría, lo mismo yo voy a repasar un poquito de, no son más de 3 o 4 filminas, para saber la teoría de esto, reforzar lo que ya dio la profe. Me parece que eso como que no lo entendieron, porque vi en esta comisión que nadie entendía nada, pero vamos a reforzar lo que la profe dio, que lo necesitan para hacer esta parte. Espérense un segundo porque me parece que no la vi. Ahora sí. ¿Cómo les fue en el examen, chicas y chicos? Mal, profe. ¿Qué pasó? ¿Que era difícil? ¿Cómo era el examen? Estaba fácil, pero eran muchas consignas y yo no pude terminar de hacer todo. No, Sí, era muy creo largo. que fue mal. ¿Era muy largo? Sí, eran 10 consignas y algunas tenían A, B y C. Era largo. O sea que habría que haber estudiado bastante para que no haya poco tiempo para hacer el trabajo. Bueno, miren, yo les cuento, de paso descanso un poco, porque así terminé de hablar con los otros alumnos. Les cuento 2 cositas. La primera es que no sé si ustedes vieron que hay una publicación de la facultad que a partir de hoy hasta el 23 incluido no hay clases presenciales. ¿Saben de eso, verdad? Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que ustedes tenían el 24, ustedes, no, el 23, y queda un poco como que descartado, o no sabemos qué va a pasar de esa fecha. Es por los casos y todo. Nosotros en el ministerio cada día tenemos más casos. Y así que eso está como lejano la fecha para saber qué vamos a hacer. De todas maneras, ya estoy estudiando la otra manera que creo que va a ir si no va esta. Creería que está descartado, pero bueno, voy a esperar una semana más. Eso es por ahora. Después les cuento que en cuanto a tiempo, que ustedes están contando del tiempo del examen, es que la hora que ustedes van a tener es la misma que tienen en clase para hacer todo el trabajo. Vieron que vinimos haciendo todo en forma parcial, en una clase de pedacito de cada uno. Entre hoy y el miércoles ya terminamos. Bueno, todo el trabajo lo tienen que terminar en 1 hora y media. O sea que hay que saber muy bien identificar las variables de entrada, cuáles son dependientes e independientes, porque hoy viste en la comisión 1 nadie entendía nada. O sea que cuando yo veo ante esa situación les digo, con mucha tristeza, pero el que no sabe hasta hoy cuáles son las dependientes e independientes así al vuelo, y eso va a pasar en el examen, porque como ustedes dicen, no va a haber tiempo para pensar demasiado, ¿verdad? Entonces va a haber tiempo para razonar nada más. Entonces todo eso, y tener destreza en la máquina. El que no terminó en ese tiempo, y hay que hacer.
hay que terminar, como digo, hay que hacerlo de síntesis bien hecho y hay que hacer lectura de los gráficos bien hechos. Hay que ser estratégicas, o sea, una estrategia. Sí. Disculpe que le interrumpa, ¿no hay ninguna posibilidad de que se extienda algunos minutos más? Porque yo soy lenta en el uso de la computadora. No, lo que pasa es que yo no defino yo la hora, ¿no? Define la facultad, lamentablemente. O sea, todos los años me piden lo mismo los chicos, pero le digo, lamentablemente eso está ya pautado por la facultad. O sea, ellos son hay muchas pautas en la facultad, inclusive cuando les quiero dar clases clases de consulta, yo tengo que pedir autorización como un mes. Bueno, ahora yo pedí todas, así que vieron solamente una hora en mayo, una hora en junio y listo. Así que la hora que me dieron en junio yo se las voy a dar. Después del 20, me parece, no me acuerdo qué día es el sábado, yo les voy a dar. El punto es que vi que ustedes no, los que necesitan ir a clase de apoyo no van, y por eso los trabajos, por ejemplo, en esta comisión hay 2 personas que están aplazadas, las demás también en esta comisión. Y no vi cuántos van a apoyo, algunos que no necesitan igual fueron, pero los trabajos están bien. Bueno, eso, lo mismo, va para ustedes lo mismo. Yo sé que esta comisión está bien a la comparación de las otras comisiones, pero igual, y vayan pensando y practiquen esto en 1 hora y media, practiquen lo que tengan que hacer, vuelvan a leer, estudien, y esta parte que viene ahora es un poco teórica también. Sé que hay que saber teoría para poder tomar una decisión, ahora se van a dar cuenta cuando comencemos a hacer. Bueno, espero que este fin de semana voy a tener las notas, creo que el recuperatorio es el 15, si no me equivoco, así que espero que no se vayan. Y veo que hay gente que no pudo rendir porque no hizo la guía. Yo les dije a ustedes, hagan las guías, por favor. Y ayer me llamaban los chicos desesperados, pero yo no puedo hacer nada porque no es mi clase. La teoría es la teoría, yo estoy en la práctica. Así que es una pena que se hayan quedado sin rendir por no haber cumplido con una guía, cuando la guía era grupal inclusive. Así que bueno, traten de estudiar. Vamos a ver entonces este tema. Un poquito con la teoría, solamente 2 pasitos, y ya hicimos el primer objetivo y ahora lo que vamos a ver es el segundo objetivo, que es la fuerza de asociación, ¿sí? Acá lo que nosotros necesitamos ver es saber si esa, más allá de que yo en el primer paso cuando vi las tablas, ¿sí? Dije que tenía una asociación a priori, o sea, yo puedo ver ahí de acuerdo a los porcentajes, cuando saque las frecuencias condicionales, cuando saque las cruzadas, me voy a dar cuenta si voy camino a la correlación o no, pero nada más. Entonces, ¿cuándo yo voy a tener un valor, un indicador que me diga si la fuerza es alta, es baja, ¿sí? Me va a dar ese indicador que se llama coeficiente de correlación. Igual calculo yo el coeficiente de asimetría, acá voy a calcular el coeficiente de correlación y además voy a graficar, no siempre voy a graficar, ¿sí? Entonces yo necesito hacer, para sacar la fuerza de asociación, necesito hacer un análisis de correlación. Por eso voy a copiar la base de datos a una hoja limpio de Excel y voy a poner como título en la hoja análisis de correlación. ¿Sí? Y una vez que yo tengo eso, entonces ahora voy a la teoría. La teoría dice que yo en esta parte del análisis, a ver, voy a aceptar. Traten de venir traten de venir a horarios los que entraron recién, porque si no yo no voy a seguir, que no puedo dejar a sus compañeros que ya están en clase, ojo, no los voy a aceptar. Entonces, y con este análisis yo voy a calcular un coeficiente y después voy a corroborar con la gráfica. ¿Qué es lo que estoy buscando en este análisis de correlación? Calculando un indicador. Primero voy a buscar si dos variables tienen relación entre sí, con ese valor. Por supuesto, si la relación es fuerte, moderada o débil, o no hay relación, ¿sí? ¿De dónde voy a sacar esto de que la relación sea fuerte, moderada o débil? Del coeficiente, ¿sí? Si el coeficiente es alto, yo diré que la relación es fuerte. ¿Y qué quiere decir que la relación sea fuerte? Que las variables estén asociadas. En el caso del práctico número 2 o número 3, en el caso del
recteo número 2 yo buscaba si la relación estaba asociada con la variable dependiente, ¿sí? Entonces, busco la variable independiente en el caso de que era el número de hijos y veo si tiene influencia o no. ¿De qué va a depender? De ese coeficiente, ¿sí? Si es alto o si es bajo o si es moderado, me va a decir qué es lo que yo estoy buscando en esta parte del análisis, si hay relación o no. Luego, el punto C, que dice dirección, si la relación es fuerte, ¿cuál será la condición? Si la relación es fuerte, entonces y además tengo que buscar una dirección, ¿sí? ¿Qué quiere decir dirección? Y si ese coeficiente tiene un signo positivo o negativo. Si tiene positivo, será una dirección directamente proporcional. A medida que aumenta una variable, aumentará la otra. Y si es un signo negativo, a medida que aumenta una, disminuirá la otra. Cuando yo digo que aumenta una y disminuirá las otras, ¿cuáles son? Porque si yo estoy diciendo que son dos variables y la dependiente depende de la independiente, diré, a medida que aumenta la dependiente también aumentará. Y si el signo es negativo, a medida que aumenta la independiente, la dependiente que depende de esa, disminuirá, ¿sí? O viceversa. Eso es lo que yo estoy buscando con esto. Entonces lo tengo que tener re claro, porque por ahí cuando ustedes van al final yo les pregunto, ¿y qué es lo que yo busco? Y ustedes no saben decir, y ahí se acabó el examen. Entonces lo primero que busco con este análisis de correlación es que si dos variables están relacionadas entre sí. Luego, si esa relación es fuerte, moderada o débil. Y por supuesto, la dirección de esa relación. Con todo esto, ¿de dónde voy a sacar si están relacionados? Un coeficiente, bien. ¿El coeficiente cómo se llama? Un coeficiente de correlación, que puede ser un coeficiente de Pearson o de Spearman. ¿De qué va a depender? Y del tipo de variable, ¿sí? Entonces venimos acá. Entonces, para sacar el coeficiente ese que yo estoy hablando, ¿qué variables tengo que relacionar? Entonces, la teoría dice que si yo relaciono dos variables cuantitativas, que una sea continua y la otra discreta, siempre y cuando haya de ahí alguna que sea dependiente, el coeficiente se va a llamar coeficiente de Pearson. Y si yo relaciono una variable cuantitativa y otra cualitativa, siempre que esa cualitativa sea ordinal, ¿sí? Y que una de ellas sea dependiente, el coeficiente se va a llamar de Spearman. Bien, profesora, y si esos valores que yo tengo que decidir sobre esos valores, ¿cuáles son? Esos valores, así como cuando nosotros acá hablamos mínimamente de probabilidad. Yo dije que la probabilidad es positivo siempre y tiene un valor entre 0 y 1, ¿sí? Acá voy a agrandar la correlación. El valor va a ser entre menos 1 y más 1. ¿Qué me va a decir entre menos 1 y más 1? Me va a decir una correlación alta, grande. Se dice perfecta, ¿sí? Se dice relación perfecta. Yo busco, en el coeficiente de Pearson voy a buscar una correlación, o sea, una perfecta, una linealidad de puntos. Eso busco. En el de Spearman, únicamente una correlación. ¿Y por qué busco cosas distintas? Y porque en el coeficiente de Pearson yo tengo dos variables cuantitativas, entonces me permite hacer gráfica, me permite hacer cálculo, por eso busco una linealidad, ¿sí? Una correlación con linealidad. En cambio en el Spearman, como tengo una variable cuantitativa y la otra es cuál, o sea, es de texto, no puedo buscar una linealidad porque no tengo valores, ¿verdad? Entonces busco solamente una correlación. Ojo con eso. Entonces, repitiendo esto también, teniendo en cuenta esto que dijimos, la correlación de la distribución univariada, digo acá también que la correlación perfecta no se me va a dar a mí, porque yo estoy trabajando, estoy aplicando la estadística en una ciencia social, ¿verdad?, donde estudia el sujeto. Entonces, por lo tanto, difícilmente a mí me dé una correlación 1 o menos 1. ¿Sí? Me dará una correlación fuerte, donde me permitirá decir a mí que hay una correlación y que las variables están asociadas. Pero no voy a encontrar una correlación perfecta en 1 y menos 1. Para eso también acá vamos a dar algunos valores criteriosos, ¿sí? Entonces diríamos acá, ¿qué es lo que va a hacer ese coeficiente? Como en el otro coeficiente, me da magnitud, o sea, el valor alto-bajo, y me da una dirección. ¿Qué me da la dirección? Y el signo, ¿sí? Signo positivo será una dirección positiva, ¿verdad?
O sea, cuando el coeficiente me dé un signo positivo, sea 1, la relación va a ser directa perfecta, directa porque a medida que aumenta 1, la otra también aumenta. Y cuando el coeficiente me dé -1, entonces existirá una relación inversa perfecta, que me dirá a medida que aumenta 1, la otra disminuye o viceversa. Y cuando el coeficiente me dé 0, quiere decir que las variables no están relacionadas, no, la relación es nula, quiere decir que para nada una influencia sobre la otra. Por ejemplo, en el caso del práctico número 2, si a mí la correlación me daría 0 entre el número de hijos y la dependiente, y yo diré que no hay, por ejemplo, que tengan muchos o pocos hijos no tiene nada que ver que el empleado falte o no falte de su trabajo. Capaz que depende de otra cosa, pero de que tiene menos o más hijos, no. Eso es sacar un valor del coeficiente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, acá están las consideraciones que nosotros hacemos, criterios, ¿sí? Dijimos, cuando hay un ROT que me sale -1 más 1, la correlación va a ser, descártenla porque nunca me va a dar. Sí me puede dar una correlación 0, que va a ser un RO igual a 0, que va a ser una correlación nula, donde concluyo diciendo que las variables son independientes, que una no influye sobre la otra. Después me podrá dar otros valores como entre 0 y 0,20, entre 0,20 y 0,40, ¿sí? Moderada, alta y muy alta. Entonces cuando yo probablemente llegue a 0,80, ya diré que la correlación es alta, no perfecta, pero sí alta, ¿sí? Y voy a buscar la linealidad. También en moderada voy a buscar la linealidad. En la baja, en la muy baja y en la nula, no, directamente voy a decir que son independientes, es muy bajo ya la correlación, ¿sí? Eso lo voy a ver cuando calcule los valores. Entonces, recordemos que el coeficiente de correlación lineal, que es este RO, recuerden, y correlación lineal es solamente para el coeficiente de Pearson, ¿sí? Mide la fuerza y el sentido de la correlación. Mide cuánto es y el sentido de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Recuerden, ¿no? Entre dos variables cuantitativas. El sentido dice que tiene que tener o positivo o negativo el resultado que yo obtenga. O sea, yo estoy buscando esto. Ahora, yo dije recién que además de tener así como cuando yo buscaba en la distribución asimétrica, buscaba un coeficiente, pero además que el coeficiente me diga, no solamente me quedo con el coeficiente, también construyo la gráfica y me fijo que si me da una figura similar a la curva de Gauss, o sea, la campana de Gauss, no la curva o la campana de Gauss, que ya les dije que no me puede dar una campana, sino una que se asemeje a la curva de Gauss. Entonces diré que es una distribución simétrica, ¿sí? Y en este caso, ¿qué busco yo? Busco un coeficiente que esté cerca del 0,80 porque busco una relación, una linealidad, una correlación lineal, y también tengo que tener un gráfico que me respalde. ¿Cuál es el gráfico? El gráfico es un gráfico de línea, se llama un gráfico, ¿sí? Se llama gráfico de nubes de puntos o también gráfico de correlación, ¿sí? Que yo lo construyo a través de Excel. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando, cuando yo hago un gráfico de nube de puntos, que lo vamos a hacer ahora, o gráfico de dispersión, lo que tengo son dos variables, ¿verdad? La dependiente y la independiente es la que yo construyo sobre el gráfico. Entonces lo que yo estoy buscando en estos puntitos que ustedes están mirando en el dibujo es la relación de las dos variables, ¿sí? La variable dependiente y la independiente. Y entonces pretendo que todos los valores, esos valores de las relaciones, se ubiquen en un sentido, ¿sí? Ya sea un sentido de negativo o positivo y que estén juntos y que se construyan sobre esta recta, ¿sí? Si yo tuviera eso, quiere decir que si yo miro esto y ustedes ya hubiesen estudiado lo que acabo de dar, ustedes me dirían, mirando este dibujo, profe, yo diría que el coeficiente de correlación está entre 0,80 y 0,90. No es 1 porque tendría que tener todos los valores sobre una recta, cosa que no pasa acá, ¿sí? Y además diría que es una correlación positiva porque veo que a medida que aumenta un valor el otro también aumenta. Bien, entonces yo estoy buscando eso, ¿sí? Y
como dije, difícilmente encuentro una cosa como esta, porque a mí probablemente me den los valores así, ¿sí? O me den los valores como estos, ¿sí? O me den unos valores en el gráfico como este. Si yo veo un gráfico con una figura como esta, en la A, diré que la relación entre las dos variables es cero, o sea, es una situación de un dibujo amorfo, no tiene ninguna dirección, ni positiva ni negativa, ¿sí? En este caso sí, a medida que, en este caso tengo una relación positiva y negativa, ¿sí? Donde a medida que aumenta una, la otra disminuye, y en el otro caso, a medida que una aumenta, la otra también aumenta. Este sería el caso, ¿sí? Esto es lo que yo estoy buscando. Estas tres situaciones se me pueden dar. Puedo encontrarme esta situación, ¿sí? Es lo que ustedes ya vieron. Finalmente, el último punto es la dirección de asociación. Vieron que yo dije que ese coeficiente, yo estoy buscando la linealidad, la correlación de la linealidad en el coeficiente de Pearson. Ahora me voy a parar en el coeficiente de Pearson. El coeficiente de Pearson, si yo tengo un coeficiente de Pearson alto, ¿sí? Alto, ¿qué quiere decir? 0,70, 0,80, 0,85, no creo que llegue a 1, pero si llegaría a 1, no creo. Entonces, yo tengo que hacer, eso me permite a mí hacer un análisis, ahora viene el último punto, análisis de regresión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en el análisis de regresión? Tengo que buscar, ¿sí?, una dirección de asociación que me va a permitir predecir en el tiempo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un coeficiente de correlación alto, ¿sí?, quiere decir que las variables están asociadas, ¿sí? Hasta ahí bien. Eso me va a decir en el análisis de correlación. Ajá. Yo miro ese coeficiente y digo, bien, como el análisis de correlación está alto, quiere decir a mí que yo tengo puedo predecir valores en el futuro, y entonces ese coeficiente alto me da a mí la confiabilidad que yo necesito para predecir. Entonces voy a hacer el análisis de regresión. ¿Qué significa esto? Significa que como el coeficiente me dio alto, quiere decir que yo estoy en condiciones, en mi probabilidad de decir que en el tiempo va a pasar tal cosa. Por ejemplo, vamos al tema del práctico de ustedes. En el práctico 2 decía que la variable dependiente era inasistencia, y la independiente en este caso era el número de hijos. Entonces yo decía, si el coeficiente me da 0,80, por decir algo, entonces el coeficiente de correlación y la fuerza es alta, quiere decir que las variables están asociadas. Entonces yo estoy en condiciones de hacer el análisis de regresión. Y en el análisis de regresión, ¿qué busco? Busco predecir valores, ¿sí?, en el tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Que a medida que aumente, que si yo busco un valor X, el valor X de la variable independiente, puedo decir lo que va a pasar, ¿sí?, en el tiempo con la variable dependiente. Por ejemplo, nosotros teníamos en el práctico número 2, teníamos en el número de hijos teníamos 0, 1, 2, 3, 4. Hasta ahí hicimos todas las relaciones. Si a mí el coeficiente me daba 0,80, entonces yo diría, predecir quiere decir en el tiempo, decir tal cosa, ¿verdad? Entonces yo diría, a ver, si yo encuestara a una familia que tenga 5 hijos, en el tiempo, ¿qué pasará? Esa familia con el empleado que va a trabajar, ¿faltará mucho o faltará poco? No lo sé. Eso se llama predicción en el tiempo, ¿sí? Eso es análisis de regresión. Creo que lo entendieron ya en la teoría, pero bueno, a mí me importaba un poco verlo acá. Y entonces para hacer eso, ese análisis de regresión, también necesito una herramienta de la estadística, que en la estadística se llama recta de regresión, ¿sí? Es la famosa ecuación que yo vi en mi secundaria, que es la ecuación de la recta, ¿sí? Capaz que me olvidé del coseno, del seno, me olvidé del logaritmo, me olvidé de lo que no me puede haber olvidado es de la recta de regresión. I más A más B, esa era AX más B, esa era la ecuación de la recta. Acá la vamos a mirar de otra manera, por supuesto, no vamos a estudiarla, solamente
es una herramienta que nos permite a nosotros hacer la regresión. Donde fíjense que la variable I ahora se llama variable dependiente. Donde la variable X, mírenla que es la variable independiente, donde está la X, para nosotros ya sabemos, en este caso, ya sabemos cuál es la dependiente y la independiente, sabemos los valores, ¿sí? Y después está la M, que es la llamada pendiente, que es la que me dice a mí cómo está ubicada la recta, que es lo que acabamos de ver. Que es esta vez, esa es la recta, ¿sí? Entonces, esto es lo que me da el valor M. Y después está la ordenada de origen, que me va diciendo a medida que cuánto vale Y, cuánto vale X, que es lo que hacíamos la famosa tablita cuando estábamos en la escuela. Eso es lo que me permite a mí la recta de regresión. ¿Qué es lo que sirve? La técnica de regresión consiste en establecer una relación estadística que existe entre la variable dependiente y la independiente. Y si existe una relación lineal. ¿Cuándo existe una relación? Cuando el coeficiente sea alto. Así que no hablen de linealidad si es un coeficiente de Spearman, por favor. Se busca un método para encontrar una fórmula, dice. La fórmula es, como ya les voy a enseñar, es una fórmula parecida a la fórmula de Sturges, que me la da Excel, ustedes no tienen que dibujarla, ¿sí? Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora vamos a ir a la práctica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Entienden todo? ¿Les quedó alguna duda en la teoría que la aclararon acá o todo lo entendieron ya? ¿Se escucha, profe? Sí, se escucha perfecto. No, está bien, profe. Creo que ahora quedó más claro con la explicación. Ahora vamos a la práctica. Entonces vamos a la práctica. Vamos a trabajar con el práctico número 2, porque el práctico número 2 es el que tiene el ejercicio. Los voy a dejar atrás de nuevo, así que traten de no dormirse. Bien. Yo busco acá, donde digo, ahora tengo que buscar base de datos y copio acá una hoja, copio, ¿sí? Y la llevo acá. Vamos a eliminar la hoja del otro grupo. Y ahí copié la hoja, ¿sí? Entonces vamos a poner acá, cambiamos de nombre, análisis de correlación, eso es un mapa, ¿sí? Donde copio la base de datos. Bien, hasta ahora, ahí. Y ahora tengo que hacer las relaciones. Entonces, voy a copiar acá para poder trabajar, ¿sí? Entonces voy a hacer la correlación, que voy a poner coeficiente de correlación. Y ahí voy a comenzar, lo tengo que hacer a través de una fórmula, ¿sí? Pongo igual acá y acá busco la fórmula. Acá sí está el coeficiente de correlación para buscar, listo, eso es re fácil. Lo que sí le pregunto a ustedes, ¿sí? Arancibia está. Y así de paso voy tomando así. Arancibia. Listo. Montes, González Montes. Profe, ella escribió en el grupo, dice que se le había cortado la luz. Qué mala suerte tengo yo, todas las veces que doy clase a ustedes se les corta la luz. Entonces, va a necesitar González Montes, profe, eso lo leí yo. Bueno. ¿Avanza? Sí. Sí, no, estoy con el celu. Bueno, se cortó el wifi. Bueno, pero ¿está mirando la tabla o no? Sí, estoy sacando capturas. Ah, bien. Solamente le pregunto, no la obligo a que trabaje si no tiene luz, no sé. Le pregunto, yo tengo que sacar un coeficiente de correlación acá.
¿de qué variables voy a sacar? Para sacar el coeficiente de correlación, ¿cuántas variables necesito? 2. 2. ¿Cuáles son? Así las voy copiando. Inasistencia. Inasistencia, bien. ¿Esa inasistencia qué? ¿Dependiente o independiente? Dependiente. Bien, ¿y cuál más? Hijos. Hijos. ¿Hijos qué es? ¿Independiente o dependiente? Independiente. Bien, listo. Listo, González, no la molesto ya porque sé que está con su... Usted atienda. Gracias. Bien. Ahora tengo que sacar. Entonces saco. Este es para todos. Saco coeficiente, ¿sí? De correlación. Acá. Y me está pidiendo, ¿sí? Que saque 2 valores. Yo lo puedo sacar así o también puedo sacarlo a través de la ventanita, ¿sí? Lo que no sé si acá sale la ventana. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Ahí está, ¿sí? Coeficiente de correlación. ¿Ven la ventanita o no? Sí, profe. Ah, perfecto. Y entonces, una vez que yo elijo el coeficiente de correlación, me sale acá una ventana donde obviamente tengo una matriz 1 y una matriz 2, ¿sí? Y bueno, ahí me está diciendo que yo elija los valores. Entonces elijo acá, elijo ahí, ¿sí? Y elijo el otro. Y acá, me equivoqué. No tiene que ir ahí, tiene que ir acá. Están mirando lo que hago, ¿verdad? Sí, profesor. Bien, gracias. Bueno, y entonces, ahí ya lo hice, ¿sí? Es fácil de sacar. Y ahí está el valor del coeficiente de correlación, ¿sí? La pregunta sería acá. ¿Ávalo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va, María? ¿Cómo se llama este coeficiente que acabamos de sacar? Porque hablamos de 2, ¿verdad? Sí, coeficiente de Pearson. Ajá, ¿y por qué? Tiene en cuenta 2 variables que son cuantitativas. Bien, por eso, ¿sí? Por eso, muy bien. Se llama de Pearson porque no tiene en cuenta, porque relaciona 2 variables, ¿sí? Cuantitativa, donde una de ellas es la dependiente. Bien, y ahora, ¿qué otro coeficiente nos hace falta acá? ¿Danilo está? Sí, profe. Está Danilo. ¿Qué otro coeficiente me falta acá? Falta el coeficiente de Spearman. Bien, entonces lo copio acá y acá pongo ahora sí. Bien, ¿qué es lo que tendría que relacionar acá? ¿Cuál variable? ¿O cuáles? Inasistencia y nivel de satisfacción laboral. Bien, entonces yo copio acá, nivel de inasistencia, ¿sí? Y acuérdense lo que yo dije y háganme caso en el examen. Así como yo digo, no toquen las bases de datos de STAR, copien esto para poder trabajar. Porque por ahí hacen lo otro y después se le hace todo un día y no me salió, y sí, porque uno está nervioso, entonces tiene que copiar uno aparte. Bueno, para poder sacar acá, Danilo, ¿qué tendría que hacer yo? Porque veo que tengo que sacar, esto es un cálculo matemático, ¿verdad? ¿Cómo tendría que hacer acá? ¿Cómo tendría que hacer? ¿Qué se le ocurre a usted?
que tiene que usar la función también, pero no sé cuál. No importa, porque eso no lo sabe todavía, pero le preguntaba qué se podía hacer, ¿sí? Estos valores, estos que están acá, porque esto es un cálculo matemático, porque la pregunta de ustedes, la inquietud de ustedes sería, si es un cálculo matemático que tiene variable de texto, ¿cómo lo va a hacer, sí? Tampoco puedo usar función porque es un cálculo, es una fórmula. Yo tengo que sacar un numerador sobre el denominador y no puedo ocupar una función, así que tengo que buscar otra cosa. Y esto que voy a decir, ténganlo bien en cuenta, porque ustedes después explican lo mismo, el de Pearson, que es el de Spearman, y busco la linealidad, no, nada que ver. Miren, yo para poder calcular, y acá es como que yo estoy forzando esta situación, porque en realidad, como dije al comienzo del año, las variables son cualitativas y en el descriptivo tengo muy pocas herramientas para trabajar con las cualitativas. Me da más bien la estadística inferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá para hacer el coeficiente de firma? Lo primero que tengo que hacer es asignarle un valor a las variables de texto. Eso es lo que tengo que hacer. Pero cuando yo digo un valor, lo tienen que tomar como que en sentido figurado. No es un valor que si yo digo, por ejemplo, satisfecho vale 2, insatisfecho vale 1. No, es como que le daría un valor de orden, como si le diría, a ver cómo comienza ni el satisfecho ni el satisfecho, que sería el primero, le doy un valor primero, el 1. No sé, el satisfecho le daría el 2 y así sucesivamente, ¿sí? Miren. Sí. ¿Sería como lo que estudiamos en teoría, que sería codificar los datos? Sí, como codificar los datos, ¿sí? Pero bien, escuchen bien cuando yo digo codificar, no es que, porque a veces ustedes confunden, miren, ya les voy a copiar eso porque ya lo tengo, como para que ustedes no lo tengan que hacer, porque en realidad ya no quise trabajar, porque esas son unas categorías muy largas. Acá está. Se los copio para que ustedes lo tengan en cuenta, porque no quiero trabajar con ese porque son unas categorías larguísimas que, bueno, en la práctica viene bien. Fíjense que yo comencé a darle como dice usted, una codificación, ¿sí? Tendría que decir ni satisfecho ni insatisfecho es primero, muy insatisfecho es segundo, y así, ¿sí? Pero si yo le diría esto, mire, si yo pondría este valor, fíjense, si yo pondría esto, ¿sí? ¿Lo ven a eso? Primero, segundo, ¿lo ven ustedes con su telefonito? Sí, profe. Si yo pondría eso, ustedes saben que eso no se puede hacer cálculos, no, Excel no lo entendería, ¿verdad? No lo entiende el 1, pero si le pongo el primero ya no sirve. Entonces, por forzar, yo le borro y pongo el 1, nada más, ¿sí? Entonces yo digo que ni satisfecho ni insatisfecho vale 1, el otro vale 2, vale 3, vale 4. ¿Para qué me sirve? Solamente para sacar el cálculo de Spearman, y el Spearman solamente me va a dar la relación, si están relacionadas o no, cuándo es el coeficiente, y paremos de hablar. No podemos hablar ni de además si es positivo o negativo. No podemos decir de la linealidad nada, porque acuérdense que yo estoy forzando, no es 1, 2, 3, 4, es primero, segundo. Yo lo hago solamente para sacar un valor. Entonces, cuando yo tengo esto, y además esto lo hago como para que en este caso yo lo estoy evaluando, para saber qué es lo que hicieron ustedes, ¿sí? Esto, yo cuando ustedes hagan SPS, lo hace solo el SPS, no tienen que estar poniendo esto ni primero ni segundo, porque están trabajando con estadísticas no paramétricas, que son estadísticas de variables cualitativas. Entonces ya no van a tener este problema, lo tienen solamente en estadística descriptiva, porque estamos forzando la situación. Entonces, ponemos todo esto primero, ¿sí? Para saber que ustedes, y luego lo comienzan a sustituir, ¿sí? Si yo digo no satisfecho ni insatisfecho, entonces el que sabe Excel, para hacerlo más rápido, fíjense que lo estoy trabajando en un examen, hago un filtro, ¿sí? Y me busco, ¿sí? Todos los que son ni satisfecho ni insatisfecho. Los marco y digo cuántos tengo. Listo. Pongo 1, ¿sí? 1, y ya sé que esos. Grabo acá, vuelvo otra vez a filtro, si quiero, para mirarlo, ¿sí? Y ya me doy cuenta que le tengo que ir dando valor. ¿Se dan cuenta? ¿Me están siguiendo?
Sí, profe. Entonces me doy... ¿No puso filtro y qué más? No, nada más que filtro. Mire, me vuelvo a ubicar, ¿sí? Abro ahí y ya me doy cuenta que uno ya me quedó. Acá el que sigue es muy insatisfecho. Tampoco es cuestión de poner cualquier cosa, ¿verdad? Muy insatisfecho en lo que sigue. Entonces vuelvo otra vez, marco muy insatisfecho, ¿sí? Y ese le dimos el valor 2. Entonces yo pongo 2, 2 y 2 y lo grabo. Eso era lo que había que hacer. Grabo, ¿sí? Cuando usted me preguntaba no me acuerdo. Y vuelvo otra vez a filtro. Por supuesto lo puedo hacer directamente a todo. Esto un poco para cuando uno no maneja. Y así sucesivamente, ¿sí? Bien. De tal manera que me va a dar los valores. Y entonces yo voy a poder sacar el de correlación de Spearman. ¿Todos entienden cómo se saca correlación de Spearman cuando es una variable cualitativa y cuantitativa, chicos? Seguro que todos entienden. ¿Hay alguien que tiene dudas respecto? Yo tengo dudas. A ver, diga. ¿Cómo hago? Porque usted lo marcó ahí, ¿vio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y sí. ¿Cómo para que Excel me entienda en ordenar y filtrar eso? ¿O solo lo entiende? Solo no tiene que ordenar, ojo con eso, ¿no? Acá no se ordena nada, ¿sí? Acá ustedes vieron, por eso yo lo hago paso por paso. Yo copié las bases, fíjense, para acá, para que ya sé que esta se relaciona con esta y esta se relaciona con esta. Entonces, ¿yo qué hago? Me paro acá, donde es nivel de satisfacción. Ahí voy a filtro. Eso es Excel, ¿no? De todas maneras no me molesta. Voy a filtro, ¿sí? Y entonces, fíjense que ella me da un botoncito, ¿sí? Y entonces yo ahí voy a ir dando, por ejemplo, selecciono todo y digo, bueno, ahora me da muy insatisfecho y ahora... creo que me da satisfecho. Pongamos que sea así, insatisfecho. No está bien, pero bueno. Entonces me fijo ahí, me salen todos los insatisfechos. Yo dije, pero insatisfecho le puse el número 3, entonces pongo todo 3. ¿Sí? Bien. Entonces grabo, ¿sí? Y vuelvo otra vez. El que sabe Excel, esto obviamente no tiene que hacer mis pasos, lo va a hacer más rápido. O si no, también puedo contar con los deditos. Como les dije al principio, esta parte de la estadística muy variada, como es muy quali, entonces lo estoy haciendo como forzando, ¿sí? Bien. Para que bien, gracias, pueda... Muy bien. Entonces ya tengo todo esto y calculo como lo calculaba acá, ¿sí? Ahora, usted acuérdense lo que yo dije en la teoría, que yo cuando yo sacaba el coeficiente, antes de leerlo lo tengo que respaldar con una gráfica. ¿Cuál era la gráfica? La gráfica de dispersión. Entonces voy acá abajo y la gráfico. Digo insertar, ¿cuál gráfico? El gráfico, ¿sí? De dispersión, de X e Y, porque necesito el primero, ¿sí? Esto es como lo hacíamos antes, no hay mucha novedad, pero igual lo vamos a hacer. Tecla derecha del mouse, selecciono los datos, ¿sí? Fíjense acá la ventanita, probablemente la próxima ya no la van a ver, según los alumnos de la Comisión 1 me dijeron que ya no la ven, y acá sale una ventanita, ¿sí? Que dice nombre de la serie, donde no escribo nada, después dice valores de X y valores de Y. Entonces lo que tengo que hacer en cada una de ellas, ¿qué voy a poner en valores de X? ¿Qué valores? Independiente. Entonces marco todo ahí, ¿sí? Y en la Y, obviamente, voy a poner los de la dependiente. ¿Sí? Ya me está diciendo ahí, ¿sí? Es difícil equivocarme. Como borré el 1, entonces me dice que tengo que tener error. Entonces copio acá. No se da igual, profe. Sí, yo de todas maneras les digo para que anoten, cuando ustedes dicen datos, entonces a ella le sale una ventanita, lo van a ver fácilmente en su casa, ¿sí? Donde en la parte de X pondrán la independiente y en la parte de Y pondrán la dependiente. Nada más que eso. Después digo acepto, ¿sí? Y me sale la gráfica. ¿Qué es esta? A la gráfica sí la ven, ¿verdad? Sí. Bien, esta es la gráfica, ¿sí? Y la vamos a ver mejor para que ustedes la vean. Esta es la gráfica, ¿sí? Que tiene otros puntos. Y entonces, esto es el coeficiente que sacamos, ¿sí? Y esta es la gráfica del coeficiente de Pearson.
¿sí? El coeficiente le puse el título, relación del número de hijos en asistencia, empleado, listo. Bien, fíjense que si yo me ubicaría en cada uno de estos puntos, ¿sí? Tiene, sin necesidad de presionar ahí, tienen los valores de la variable X, que está la variable de los ejes de la variable independiente, y de las abscisas, que tienen los valores de Y. Por eso en cada uno de esos puntitos, por eso se llama de dispersión o de nube de puntos, porque en cada punto hay una relación de los valores de X y de los valores de Y, ¿sí? Entonces, yo acá sí hago la gráfica porque estoy buscando la linealidad, ¿sí? La relación lineal, eso mismo. Pero bueno, ya hice mi gráfica, que veo que esta gráfica, sí, si yo miraría esta gráfica, ¿cómo será la correlación? Miraría la gráfica, yo dije hace rato que la gráfica me tendría que dar o todos los puntos juntitos con un sentido positivo, o todos los puntitos con un sentido negativo, o una cosa amorfa. Si yo miraría esto, ¿qué les hace pensar a ustedes? ¿Cómo será la correlación? Muy baja, profe. Muy baja, nula. No tiene, muy bien, sí, no tiene nada porque es una cosa amorfa, ¿verdad? Y si yo estoy buscando la linealidad, acá no buscaría nada. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, cuando yo digo la linealidad, que querría decir que para cada valor de X le tendría que corresponder un solo valor de Y. Eso es linealidad. Y acá no existe, porque esto, ya cuando la veamos pasar a la recta, no pasa por puntos, nada. Así que, ¿por qué digo esto? Además, porque tengo este coeficiente, ¿sí? Miren el coeficiente que tengo. Tengo 0,0396. Muy bien cuando dijo alguien que el valor es muy bajo, casi nulo, ¿sí? Eso es el análisis de correlación. Es todo lo que... Ahora, lo que viene acá, que donde ustedes fallan, ¿sí? Es en la lectura de esto. Ustedes vieron que el cálculo es nada. El problema es la lectura, ¿sí? Entonces yo, de todas maneras, yo me paro acá diciendo, mirando primero lo que yo aprendí. La correlación es baja, porque ya me dijeron que 3 menos 1, menos 1. ¿Cómo es el coeficiente? El coeficiente de tal, ¿sí? Es 0,03. Eso quiere decir que es un coeficiente bajo, ¿sí? Bajo. Es positivo primero. Es positivo, quiere decir que a medida que aumenta la variable independiente, aumentará también la variable dependiente, que se llama también, en este caso se llama asistencia. En fin, por eso es positivo. Es bajo, quiere decir que no hay relación entre las dos variables, las variables son independientes, y en este caso responde esto que yo estoy diciendo, solamente es teórico. Ahora vamos a la práctica, al ejemplo de usted. Esto quiere decir que el número de hijos no tiene ninguna relación ni influye en la inasistencia, ¿sí? Por eso. Y bajo, ¿qué más podemos decir? Y que por supuesto no existe una relación de linealidad, porque para cada valor de X no existe un valor de Y, ¿verdad? Entonces, así, esa es la explicación de la correlación, ¿sí? Positiva, negativa. Bien, nos imaginemos. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, perfecto. Contésteme, porque si no yo termino acá y listo. Bien, entonces, esa es la correlación baja. ¿Qué pasaría? Me voy a inventar a una correlación. Acá vamos a copiar, porque si no, no vamos a ver la explicación de la otra, y yo no sé qué les va a corresponder a ustedes en su examen. Porque si les corresponde una correlación alta y ustedes no lo saben hacer, entonces sonamos. Entonces por eso vamos a inventar una. ¿Sí? Un coeficiente de Pearson de 0,78. Si yo diría que el coeficiente de C me da 0,78, ¿cómo sería la correlación? Alta. Alta, ¿sí? Entonces, yo dije que además, después de esto, después del análisis de correlación, viene el análisis de regresión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo de nuevo, va a ser la última hoja. Cuenten cuántas hojas tienen que tener, ¿no? Porque hay que tener las hojas justas en el examen, la cantidad justa de hojas. Ahora, con esto, me voy a otra parte, ¿sí? Y copio. Y acá, en esta hoja, voy a poner
análisis, regresión. ¿Sí? Análisis de regresión. Sí, ya lo tengo, así que vamos a poner alguna otra cosa. Análisis de... Bien, yo ya lo hice, así que... Y tengo entonces, la pregunta sería, como usted dijo que yo tengo que hacer una predicción, entonces, ¿en qué caso lo hago? Primero, ¿sí? Primero que para hacer un análisis de regresión, ¿dónde está? Acá. Para hacer un análisis de regresión yo tengo que tener un coeficiente de Pearson, ¿sí? No puedo hacer con otro coeficiente, vamos a hacer con uno de Pearson. El de Pearson es el que me permite hacer un coeficiente de correlación, de regresión. Ustedes me dirán, y si yo tengo en este caso, yo no tengo que hacer, no tengo que hacer un análisis de regresión, ¿y cómo termino? ¿No hago? No. Agrego una hoja, pongo análisis de regresión y explico en la teoría por qué no puedo hacer un análisis de regresión. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe, entonces pondría que no se puede hacer debido a que... No hemos llegado todavía ahí. Solamente estoy diciendo eso, ¿sí? Que yo, si en caso es este es el caso, miren, el práctico número 3, ¿sí? El práctico número 3, ¿sí? Tiene una particularidad, que mi variable dependiente es una variable cualitativa, ¿sí? Cuando haga el práctico número 3, perdón, me perdí, pensé que era el 3, ya vamos a llegar. Bueno, estamos en el Pearson. Entonces, tengo que hacer un análisis de gen, y yo diría que no, porque el coeficiente es bajo, ¿sí? No tenemos que hacer el coeficiente es una explicación distinta, ¿sí? Pero igual pongo la hoja de análisis de regresión, ¿sí? Siempre va a ir al último. Y ahí explicaré que no voy a hacer un análisis de regresión, porque el coeficiente, dicho en otras palabras, la semana que viene nos vamos a dedicar a hacer bien las lecturas, pero ahora ustedes ya tienen que tener hecho el trabajo, si no se puede hacer, me voy adelantando. Entonces, obviamente que si no se puede hacer un análisis de regresión, yo diré que no lo puedo hacer porque el coeficiente de correlación de Pearson no me da la confiabilidad necesaria para hacerlo. Yo, para hacer un análisis de regresión, necesitaría tener un coeficiente moderada o alto, si no, no. Bueno, o sea, en este caso no puedo hacerlo. Supongamos ahora que la correlación sea 0,78. Ahí sí, el coeficiente es alto y me permite hacer un análisis. ¿Y por qué me permite hacer un análisis de regresión? Y porque si yo tengo que hacer una predicción, no puedo hacer una predicción si el coeficiente no es alto, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, eso es para que ustedes vean. Vamos a hacer un análisis de regresión con este coeficiente, ¿sí? Para una práctica nada más. Ya saben que no se puede hacer, pero yo no sé qué les va a tocar, vuelvo otra vez a decir lo mismo. Entonces vamos a hacer una práctica, si es que fuese algo. Fíjense, vamos al análisis de regresión. ¿Qué tengo que hacer en el análisis de regresión? Apague su ¿Y qué hago? Copio la base de datos, ¿sí? ¿Y qué tengo que copiar de acá? Y mi gráfica, ¿sí? Llevo mi gráfica, copiando, porque así no la vuelvo a hacer. ¿Qué necesito acá en la regresión? La gráfica nada más. Pego, ¿sí? Y ya tengo la gráfica. Y ahora tengo que hacer la técnica de regresión. ¿Me siguen hasta ahí imaginándome que este coeficiente es alto? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces la técnica sería esta. Miren, me paro en un punto, ¿sí? Ahí me ubico, tecla derecha del mouse, y me aparece obviamente todo el cuadro de diálogo, y yo voy a elegir donde dice agregar línea de tendencia, ¿sí? Agrego línea de tendencia, y me va a aparecer estas opciones. Acá ya tiene la opción de la línea de tendencia, y lo que yo voy a buscar ahora es, ya estoy mirando acá que la pendiente debe ser 0, porque es como sale, y voy a buscar acá la ecuación. Busco la ecuación, ¿sí? Fíjense, y ya me dio, y eso es todo.
¿sí? A volver otra vez de nuevo. Me ubico en un punto, ¿sí? Tecla derecha del mouse, agrego línea de tendencia, ¿sí? Y busco la fórmula. Y listo. ¿Lo pudieron hacer o me sigue? Profe, ahí no veo bien, sale I es igual a 0,037. 41. Ah, me salió 0,0. No importa, porque después seguramente, eso no varía, no se haga daño. Porque le sale 0,0, ¿verdad? Claro, si sería 0,20 o 0,85 ya las cosas cambiarían, pero ahí a muchos de ustedes le va a salir distinto, me parece que depende del Excel. Bueno, una vez que yo estoy ahí, o mejoro esto, por supuesto, ¿sí? Tecla derecha del mouse, me fijo ahí, y entonces, no sé, pongo acá para tenerla bien y fijarme. Y ya tengo mi línea, ¿sí? Y ese es mi pendiente, y acá también lo busco para tenerla un poco más grande, ¿sí? Y verla. Ahora esto es como más chico, para que ahora me interesa mucho que vean esto, ¿sí? Y esta es la técnica, y acá tengo la ecuación. Fíjense ahora qué importante es mirar la ecuación. Bueno, usted dijo que esta es la técnica que a mí me va a permitir hacer la predicción, o sea, el análisis de regresión. Y yo tengo que tener una ecuación. Esta ecuación, fíjense que tiene una Y, que es la dependiente, vendría a ser la inasistencia, y tiene una X, que es la independiente, en este caso es el número de hijos. Si usted dice que yo tengo que hacer una predicción, quiere decir que acá yo tengo que hacer cálculos, ¿sí? ¿Cuáles son los cálculos? Y será que si yo obtuve la relación entre los valores de la variable independiente con la dependiente, ¿sí? Y llegué a decir que la correlación era alta, porque calculé un coeficiente alto, entonces yo puedo hacer una predicción y entonces diré, ¿qué pasará si yo le asigno un valor a X? El valor de cuánto será, ¿sí? Entonces, yo miro ahí, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces yo miro la ecuación y digo, ¿y qué valor le pongo? Sustituyo en la X, porque la X está ahí, esa es la variable independiente. ¿Qué valor tendré que poner ahí? Y entonces digo, si mi relación que yo hice, me marco el 0, el 1, el 2 y el 3 y el 4, que es lo que yo obtuve en el número de hijos, quiere decir que yo ahí voy a sustituir con un valor, ¿sí?, que sea de algún valor que no haya participado. Por ejemplo, el 5. Yo no hice ninguna encuesta, no me encontré con ninguna familia en mi investigación donde tenía 5 hijos. Entonces esa es la predicción que yo voy a hacer. Es lo que me va a pasar a mí en el tiempo. Ah, perfecto. Entonces sustituyo ese valor 5 para decir que si yo hubiese encuestado una familia que tenía 5 hijos, ¿cuántos inasistencia o no tenía ninguna inasistencia en el tiempo podría haber tenido los empleados? Ese era mi razonamiento, ¿sí? Vuelvo a decir, si yo hubiese hecho una encuesta a una familia donde tenga 5 hijos y yo quisiera saber en el tiempo si ese empleado de esa familia que tenía 5 faltaba o no faltaba, ¿cómo puedo hacer? Sustituyo el valor y obtengo un valor de X que no lo sé hasta ahora, pero lo puedo decir sí, porque a mí me permitió decir ese coeficiente alto. Sí, eso vamos a hacer. Ahora, para poder hacer lo que yo estoy diciendo, tienen que tener ese razonamiento. Si no, no le van a entender a la... Vuelvo a preguntar, ¿lo entiendes? Sí, profe. Bien. Entonces hagamos bien. Yo para hacer esto lo hago así, ustedes por supuesto, el que lo puede hacer más rápido lo hace, pero no todos tenemos la misma capacidad de hacer todo rápido. Así que lo voy a hacer. Fíjense, lo primero que hago yo es, después lo hacen solito ustedes, ya lo voy a hacer en grande, esto lo vamos a hacer más grande, quizás esto,
Y vamos a ocultar acá las columnas para que me quede acá grande, ¿sí? Entonces ustedes lo van viendo. Entonces yo acá pongo la fórmula y digo, acá copio y pego, ¿sí? 417x, ¿sí? Acá vuelvo a repetir y digo y igual acá, y entonces digo 0,0416, fíjense que esa es la pendiente 0 sí, porque la veo que la pendiente vale 0. No me importa mucho porque no la tengo como valor constante, solo el hecho de ver que sí, el valor coherente me dice que ese es el valor de la pendiente. Pero acá lo importante es el valor de x, que vendría a ser este, ¿sí? Este es el valor que yo estoy buscando, lo vamos a poner como en grande para que sepamos de qué se trata. ¿Sí? Ahí está el valor x. Entonces, yo digo, ¿cuánto le vamos a dar al valor x? Y entonces digo, si yo miré en la tabla de correlación que yo tenía en hijos 0, 1, 2, 3, 4. Ah, el 5 no lo tengo. Entonces digo que ahí voy a poner por 5. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer x? 5. Entonces vuelvo ahí, ¿sí? Y digo, igual, ¿sí? Y saco 0,0417 por 5. Y saqué un valor. Pero esta no es la ecuación, ¿verdad? Porque falta, ¿sí? Entonces, acá vuelvo otra vez y pongo 0,20, 5,35, más, y copio lo que está arriba. Dice ahí 2,70, ¿sí? 83. ¿Qué era esto? Acá poníamos más 2,70, 83. Entonces, ahora la vamos marcando. Ahora ya hago definitivamente el cálculo. Y digo, 0,20535 más 2,7083, ¿sí? Y me da el valor 2. Entonces digo, y igual a 3. Y entonces, ¿qué voy a decir? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a decir? Para el caso que hago una encuesta, o como dije hace rato, ¿sí? Una entrevista a una familia que tiene... que si hiciera una entrevista a una familia que tenga 5 hijos, ¿sí? La inasistencia en el tiempo será de 3, o dicho de otra manera, como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque a mí el cálculo me dio igual a 3, la variable dependiente es 3. Entonces, cuando yo hice la predicción en el tiempo, en el caso de que una familia tenga 5 hijos, las inasistencias que tendría un empleado en el banco macro sería de 3. ¿Sí? ¿Capich? ¿O no? Sí, profe. ¿Lo entiende? ¿Quién no entiende? Perfecto. Sí. Profe, a mí se me complicó un poco en todos esos pasos que usted dijo. Bueno, no hay problema, no hay problema. Yo primero, ¿sabe de dónde viene esta fórmula? Sí. ¿Niña? Sí, profe, del gráfico. Eso yo la copié, sí, esta, que va a salir de ahí, la copié, ¿sí? Después que usted ve la copia y la ve la fórmula y dice, ah, sí, tengo que sustituir X, pero X, ¿quién es? Y la variable independiente, ¿cuál era mi variable independiente? El número de hijos. Ah, bien, entonces le tengo que buscar un valor. ¿Qué valor? Y entonces comienzo a mirar las relaciones y digo, a ver, ¿qué valor no participó? Y el que sigue. Yo tuve 0, 1, 2, 3, 4 y el que no está ahí es el 5. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Entonces, ese es el que voy a relacionar. Entonces, sabiendo eso, que voy a relacionar el 5, lo que me corresponde hacer de nuevo son los cálculos nada más. Primero multiplico eso, después me fijo que la ecuación es más larga, por supuesto, y le voy calculando hasta que llego a un valor 2,91, que es 3, ¿sí? Porque la variable es discreta, entonces no me dice 2,91 en asistencia, sino tiene que ser 3 o 4. Y ahí llego al total. Eso es el cálculo. ¿Llegamos hasta ahí? Sí.
Bien. Profe, ¿y qué es 2,7083? Y ese es el valor que me da la ecuación. Por eso le digo, ¿sabe de dónde sale la ecuación? Sí, me dice usted. De la gráfica, ¿sí? De la gráfica. Pero no sabía qué representaba. El 2,7083, el valor de la ordenada. Pensé que no, este es el valor de la ordenada, ¿sí? Que a nosotros no nos interesa mucho porque no lo estamos trabajando. Estamos trabajando esta ecuación nada más. Es como si yo sustituyo y tengo... Es como cuando, ¿se acuerda que buscábamos el valor de la fórmula de Sturges? Bueno, la fórmula de Sturges decía que era 1.1 más 3, bueno, no le buscamos la explicación del 1.1, porque son valores que de pronto ya están dados en la fórmula. Este también, pero bueno, lo de la ordenada tenía que explicarle sobre lo que es la geometría y no viene al caso para nosotros, ¿no? O sea, para ustedes que estudian ciencia. Si la estadística sería matemática, sí, pero en este caso no. Así que usted por ahora no le da importancia, yo tampoco se los pregunto por si fuera. Sí les pregunto, ni tampoco cómo llegan, les pregunto la lectura de eso, ¿sí? Eso sí. Hasta ahí, ¿los otros alumnos entienden? Yo, profe, yo tengo otro Excel y una fórmula, no sé de dónde sacarlo. De lo mismo, tecla derecha del mouse, ¿sí? Si tiene otro Excel, yo tengo también uno en la otra computadora y yo tengo tecla derecha del mouse y también dice ahí abajo, entra ahí y le sale lo mismo. Tiene que decir, no dice ecuación de la recta, dice, ya me fijo, dice agregar línea de tendencia. Y si no le sale, después compartimos pantalla. ¿Diana? Sí, profe, ahí pude. Bueno, una vez que ya tengo esto, ese es el análisis. ¿Le quedó alguna duda respecto al análisis de regresión? Eso me gustaría mucho que ustedes lo entiendan, porque como va a ser examen distintos, si alguna de esas, a alguno de ustedes le toca, yo hago examen distinto, nunca tomo un solo examen para los 200. Siempre es casi, ahora no porque son muchos, pero casi como para 2 o 3, 1, 2, así son distintos. Entonces me importa mucho si le quedó bien claro eso. Pero tengo una duda, entonces este análisis de regresión solamente se puede hacer si la correlación es alta. Sí, y o sea, sí. Puede ser alta, muy alta y moderada ya, ¿no? Sí, también depende de la moderada, si le sale 0,60 lo puede hacer. Hasta moderada, bien. Sí, lo puede hacer, ¿sí? ¿Y con qué coeficiente hacen siempre? Con el Pearson. Solamente con linealidad. Sí. Eso. Ahora vamos al gráfico número 3, ¿sí? Que me interesa porque ahí hay otra situación. Por eso les digo que son diferentes situaciones, ¿sí? Y si no tienen preguntas acá, les voy a... Sí. En este trabajo práctico 2, entendí que el coeficiente de firma no lo sacamos, entonces solo codificamos los datos. No. Como que no lo sacamos. Sí, o no vi el resultado. No, es que no lo hice, no lo voy a hacer, eso lo van a hacer ustedes. Bien. Sí. Hay que hacerlo bien. Pues nada más que como yo lo enseñé con esa técnica, dándole valores y sacando. Ahora lo vamos a ver, la misma técnica lo vamos a ver ahora en el 3, porque el 3 sí tiene una situación parecida a esta. Bien, perfecto. El número ese es el número 3. Bueno. Y ahí fíjense el número 3, ¿sí? El número 3. El número 3 es también lo mismo, ¿sí? Yo tengo una base de datos. Y lo mismo. Y copio ahí la base de datos, hago análisis de correlación, ¿sí? Y también lo mismo, tengo que sacar coeficientes de correlación, ¿sí? Y entonces, acá obviamente las variables
son más y tengo que sacar otros coeficientes. Bien, les pregunto a ustedes, Lucas Mendoza. Lucas, hoy vino a clase. Recuerden que aunque ustedes lleguen muy bien con los parciales, con los prácticos, y si tienen falta, por ejemplo, hay una alumna que tiene 4 faltas, ya no puede rendir el laboratorio. Ojo con las faltas. Sí, profe, aquí estoy. Bien. Usted, ojito con la falta usted, le pregunto, Lucas, ¿qué entendió todo lo que hablé recién, verdad? No me va a decir que no, porque ya hablamos una vez, ya vamos como a punto de irnos a casa. Si yo tengo que sacar un coeficiente de correlación, ¿qué variable uso? Variable. Lucas. Profe, una variable, ¿cuál de las que están ahí, profe? Sí, de las que están ahí. Cuando yo saco un coeficiente organizacional. Cuando yo saco un coeficiente, a ver, escuche. Primero, cuando yo tengo que sacar un coeficiente de correlación, ¿qué variables tengo que tener? No importa si... ¿cuáles son las variables que tengo que tener para sacar un coeficiente de correlación? ¿Qué tipo de variable? No, olvídese, no. Cuando yo estoy en análisis bivariado, ¿qué tipo de variable estudio? No sé, profe. Ya me olvidé del cualitativo, porque ya eso era en análisis univariado. Ahora en el bivariado, ¿cómo clasifico las variables? Cuantitativa. No, escuche. Las variables, ¿cómo tienen que ser en el análisis bivariado? ¿Dónde está usted, Lucas? Durmiendo la siesta. Tengo que tener una variable dependiente y una independiente. Si no, no existe el análisis bivariado, ¿sí? Bueno, eso como primera medida. Bien, si eso es así, y acá para sacar el coeficiente de correlación también, la pregunta era, ¿cuáles de esas variables que usted ve ahí yo tengo que calcular? Edad en años y años de servicio. Pero escuche de nuevo lo que dije. En el análisis bivariado, usted necesita tener una variable dependiente y una independiente, si no, no existe el análisis bivariado. Ahora yo estoy por sacar un coeficiente de correlación, que también es un análisis bivariado. Entonces, ¿cuáles son las variables que yo necesito para sacar ese coeficiente? Me va a hacer llorar. La variable dependiente y la variable independiente. ¿Y cuál es esa variable? La variable dependiente es años de servicio. No. ¿Se acuerdan cuando usted leyó el trabajo práctico número 3? No lo tienen que hacer de memoria, les digo a todo esto, ¿sí? No tienen que, me dio una base de datos, no, tienen que leer el trabajo, porque si no saben qué, miren, yo les vuelvo a decir lo que le dije a los de la comisión 1. Si comienza el examen y yo identifiqué mal la variable dependiente, todo lo que yo haga, todo está mal. Entonces, eso no me tiene que ocurrir. Yo miro y digo a la variable, pero ¿de dónde la voy a sacar? No voy a adivinar ni mi compañero, ¿cuál es la variable? No, yo tengo que leer el trabajo y ahí tengo que identificar. ¿Qué es lo que yo quería estudiar cuando usted leyó el práctico número 3? ¿Qué quería estudiar su compañero? Le llamó la atención y dijo, esto quiere estudiar. A ver, usted, que ya hizo el trabajo y lo hizo muy bien, ¿O lo copió? No, ¿verdad? ¿Lucas? No, profe, sí. Lo hizo usted. Muy bien. Entonces dígame, en el práctico número 3, ¿qué quería estudiar su compañero? Diría la radio, deje de sufrir. Estudie, porque yo ahora lo voy a tener en cuenta. Hace bien el trabajo, pero no sabe responder. ¿Qué pasó? ¿Le mintió? Bien, y no tiene que faltar a clase, Lucas, lo tengo en la mira. A ver, Iga, Mónica. Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son las variables? La variable independiente puede ser edad en años y la variable dependiente, nivel de maltrato laboral. Bien, entonces volvemos a lo mismo, esto le digo a todos. Yo copio esto, no tengo que tocar ahí mi base de datos, ¿sí?
copio ahí, escuche Lucas, ¿no? Copio ahí y copio la variable nivel de maltrato, ¿sí? Ahí. Bien, y entonces lo que tengo que hacer acá, como les dije hace rato, ¿sí? Comienzo con bajo. Profe, una consulta. Sí. Nosotros cuando hagamos, tenemos que sacar todos los coeficientes de correlación, por ejemplo, edad con clima organizacional o no. Depende de lo que yo le diga. Ahora sí tienen que hacer todo. Ahora sí, para este trabajo sí todo. Sí, claro, todo. Ahora, cuando estén en el examen yo le indicaré, le diré saque solamente ese, ¿sí? Bien. Para saber, yo con solo uno ya me conformo. Bueno, fíjense, yo ya sé acá que tengo que sacar, ya sé que bajo le puse un número, medio y alto, ¿sí? En este caso, les pregunto, Camila Toconá está. Arancibia, Alemán. Presente, profe. Bien, ¿quién es usted? Alemán. Bien, Alemán. Mirando esto que usted tiene ahí, ¿qué coeficiente tengo que sacar? Porque yo enseñé 2 coeficientes. Ahí mira usted la base de datos y yo ya sé qué coeficiente tengo que sacar. ¿Cuál es? El de Spearman. No me pregunte, no, usted diga con su seguridad. ¿Y por qué el de Spearman? Porque tiene una variable cuantitativa y otra cualitativa. No es la respuesta, pero por ahí andamos, ¿sí? Por ahí andamos. Señor Iriarte, ¿cuál es el coeficiente? Gracias, niña. ¿Cuál es el coeficiente que yo tengo que sacar? El de Spearman. ¿Por qué? Porque el de Spearman mide la correlación de una variable cuantitativa con una cualitativa ordinaria. Sí, estamos en el análisis bivariable. Sí. Entonces, permite una relación de qué variable. Entre una variable independiente y una variable dependiente. Bueno, esa es la respuesta, sí. Después ya veremos, ¿sí? Que en este caso, el segundo respuesta, ¿cuál sería? Lo que usted acaba de decir. Y será de Spearman, porque una es quali y la otra es quanti. Y esa quali es ordinal, ¿sí? Lo primero es una variable dependiente e independiente de cajón. Y lo otro, lo que usted acaba de decir, ¿sí? La variable independiente y la variable dependiente, una es quali y la otra es quanti, y esa quali es ordinal. Bien, y mirando todo eso, señor Jerez, mirando toda la base de datos ya, ¿qué coeficiente tengo que sacar? ¿Uno igual o tengo que sacar distintos coeficientes? No me refiero a valor, me refiero a concepto. ¿Me la podrías repetir a la pregunta? No. Le pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de coeficiente tengo que calcular mirando todas esas variables que están en la base de datos? Podría sacar 2 veces el coeficiente de Spearman, creo yo. ¿Cuántas variables tiene? Fíjese. 2. No. Ahora. ¿Cuántas variables tiene ahí en total? 4. 4. Sí. Entonces, ¿de cuántas saca el coeficiente? ¿Cuántas necesita para sacar un coeficiente? 2, ¿verdad? 2, sí. Bien. Entonces, ¿cuántos coeficientes tiene que sacar? 2 coeficientes. No, ¿por qué 2? Vaya con el dedito. El primero, ¿cuál sería? Lo que ya está ahí, ¿verdad? Sí, después sería años de servicio. Podría ser con nivel de maltrato laboral. Ajá. ¿Y el otro? Después sería edad con clima organizacional. Bien, ¿y el otro? Y años de servicio con clima organizacional. Ya son 2, pero falta uno más. Años de servicio con nivel de maltrato laboral. Ya lo dije. Y también se puede sacar clima organizacional con nivel de maltrato porque las dos son quali ordinales. Sí.
sí. También se puede sacar, pero... Ahí le podemos asignar los valores. Sí, también le podemos asignar los valores. Entonces, hay que sacar tres coeficientes, ¿sí? Esos coeficientes, ¿cómo se llaman, Agustín? Así lo pongo acá. Coeficiente de correlación de Spearman. Entonces, ¿va a haber alguno de Pearson? ¿Va a haber alguno de Pearson o no? No. No va a haber. No va a haber. Escuchen todo, gracias Agustín. Escuchen todo. Como no va a haber, ¿sí? No va a haber ¿quiere decir que tengo o no tengo que hacer análisis de regresión? A ver, Daniela. Hola, profe. Hola, Daniela. No se hará. No se hará, ¿sí? No tengo que hacer. Pero para eso yo tengo que contestar bien todo, ¿sí? ¿Tengo que hacer gráfica o no de dispersión? ¿Tampoco? Tampoco, porque yo tengo que hacer gráfica cuando calculo un coeficiente de Pearson, ¿sí? Es decir, de dos variables cuantitativas. Claro, si en este caso no. Yo tengo que hacer solamente un coeficiente, no tengo que hacer gráfica, no tengo que hacer un análisis de regresión, pero sí tengo que contar por qué, ¿sí? Tengo que decir por qué no puedo hacer. Tengo que copiar la base, bueno, ahora voy a llevar uno que ya está hecho acá para que ustedes vean cómo quedó. Ay, a ver. Pero sí, ¿sí? Fíjense, yo puse edad con nivel de maltrato, año de servicio con nivel del maltrato, clima con nivel del maltrato. Esta como que no me da mucho, ¿sí? Pero acá, pero la hice lo mismo porque las dos son quali ordenadas. Entonces, primero hice edad con nivel de maltrato, fíjense que... ¿sí? No entiendo, ¿cuál sería la independiente y la dependiente en las variables clima organizacional y nivel maltrato laboral? ¿Quién me dice eso? ¿Quién me pregunta? Yo, Salazar, pero no entiendo. Sí. Perfecto. ¿Cuál sería la que no varía? No escucho su apellido. ¿Quién? Salazar. Bueno, escuche Salazar. ¿Quién me preguntó? A ver, vamos por partes. O sea, bueno, capaz que yo lo entiendo como que las dos son dependientes. No, es que usted sigue cometiendo errores cuando yo a usted le corregí. Ya le dije mil veces, que en la estadística descriptiva no hay dos dependientes, hay una sola dependiente, ¿sí? No hay dos dependientes. Y le hice leer, no sé si a usted, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta que el compañero suyo, o en el caso de que ustedes fueran los autores de este trabajo, él está buscando cómo es el clima organizacional, porque el hecho de decir que ya hay un moving quiere decir que el clima organizacional existe, ¿sí? Que sea regular, muy malo, bueno, no lo sé. Yo lo que investigo acá es cuál es el nivel de maltrato, con la idea de que ya existe el moving. Yo quiero saber si ese nivel de maltrato es alto, ¿sí? Es bajo, es medio, pero de que existe, existe. Desde ese momento, eso no lo sé si no leo la Selena, por supuesto. Desde ese momento quiere decir que mi variable dependiente y la única es el nivel del maltrato. No puede haber jamás dos variables, no en esta parte de la estadística. Entonces, por lo tanto, yo no puedo preguntarme a esta altura, Salazar, a esta altura, si cuál de las dos son dependientes o las dos son independientes, ¿me explico? Pero ahora lo entiendo, es como que el clima organizacional es la variable que está y que no cambia en ningún momento. Y depende de eso, ellos van sintiendo el nivel de maltrato laboral. Es que yo pensaba que eso también era dependiente. No, hija. Pero es mejor el no reconocer el clima organizacional como independiente. Claro, es su error. ¿Y sabe de dónde sale su error? De no haber leído bien la consigna. Les pido a todos, cuando vean su examen, tienen que leer la consigna ida y vuelta. Y la subrayan y van mirando. Y todavía le tiene que quedar dudas cuando elijan la dependiente. Porque es así. Porque si yo elegí mal la dependiente, ya vamos al último paso del análisis. Y si yo todo lo hice pensando como ella se equivocó, y no sirve de nada. Tuve 4 años al cohete sentado porque la voy a perder. Bueno. ¿Profe, siempre hay una variable dependiente nomás?
o pueden haber más? No, puede haber más, pero no en esta parte de la estadística descriptiva. Bien. Va a haber en otro análisis. Ahora no. Entonces fíjense que con esto yo lo que hice acá es darle los valores, fíjense 1, 2, 3, acuérdense lo que yo dije, no es que bajo vale 1, sino que bajo va el primero, a medio va el segundo y a alto va el tercero, ¿sí? Porque como no le puedo dar yo el punto de primero, segundo, porque Excel no lo entendería, y entonces yo por eso digo 1, 2 o 3, y por eso yo no puedo ni hablar de la linealidad en este caso. En estos casos son todos coeficientes, ¿sí? No le quise poner los nombres para justamente preguntarles a ustedes, ¿sí? Todos son descritos. Yo los quise, lo voy a copiar, después lo mismo mañana lo borro para sus compañeros, un poco para ayudarlos a ustedes. Si yo le digo todo, no tiene sentido. Entonces, todos son descritos. Fíjense, ahora tengo 3, ¿sí? ¿Cómo conseguí esto? Dándole valor y poniendo esto al lado, fíjense. Todo tiene que ser en orden. Bajo 1, medio 2, alto 3. Muy malo acá 1, malo 2, regular 3, bueno 4. Así, no. Luego le doy el valor y voy sacando los coeficientes. ¿Hasta ahí me sigue? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya están los coeficientes. Sí. Cuando usted pone el coeficiente de correlación en la forma, ¿es lo mismo para el Spearman, es la misma fórmula? Digo que vuelvo otra vez a decir lo mismo porque en realidad el coeficiente de correlación de Spearman en el Excel como que no existe, vio que todos los que están ahí son de Pearson. Vuelvo otra vez a decir que esfuerzo la estadística esta de enseñarle a ustedes el otro coeficiente en una estadística descriptiva, ¿sí? Cuando ustedes lo vean en el próximo cuatrimestre van a tener un programa